Hola amigos, bienvenidos al segmento de charla con especialistas. El día de hoy me encuentro bastante contenta y agradecida de poder estar acompañada de una gran profesional y una gran persona. Se trata de la psicóloga Gaby González Jaramillo, quien también tiene una maestría en psicología educativa y tiene estudios de segunda especialidad en educación especial, con mención en audición y lenguaje. Lo dije bien. Así es. Gaby tiene mucha experiencia trabajando con niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Así Bien. es. Entonces, bueno, primero, gracias Gaby por recibirnos en este espacio. Tu saludo a nuestros amigos. Gracias, Sarita. De verdad, yo también estoy muy emocionada que por fin nos estás visitando, agradecida también por este espacio y muchas gracias también a los amigos que están compartiendo este espacio con nosotras. Así que esperemos que todo salga muy bonito. Así va a ser, así va a ser. Bueno, vamos a aprovechar que Gaby está con mucho acceso y mucha experiencia en el tema y hoy traemos un tema que a mí me parece bastante interesante y que creo que para el canal va a ser muy enriquecedor. Se trata del denominado niños neurodiversos. Así que vamos a empezar aclarando el término. Gaby, ¿de qué se trata esto? Gracias. Cuando hablamos de niños neurodiversos, nos estamos refiriendo a niños que están dentro de algunos trastornos o condiciones del desarrollo o del neurodesarrollo en este caso, ¿no? Por ejemplo, niños con TDAH, que son niños con trastornos de déficit de atención, con hiperactividad. Están también niños con trastorno del autismo, más conocidos como TEA, ¿no? O más conocidos como autistas. Entonces, acá en la población normalmente nos referimos pues, como autismo o TDAH a estos niños con estas condiciones. En realidad hay muchos otros más, ¿no? Pero con mayor porcentaje se presentan estas dos condiciones. Cuando hablamos entonces de niños neurodiversos, necesariamente estamos hablando de niños que tienen algún problema. O sea, cuando hablamos de trastornos, ¿qué quiere decir? Que algo está yendo mal. No necesariamente mal, pero sí es una condición que, por ejemplo, genera respuestas atípicas dentro de los comportamientos esperados para determinada edad en estos niños, ¿no? Por ejemplo, esperamos que desde cero edad hasta los 6 años sea pues, un desarrollo adecuado dentro de lo esperado. En estos niños con neurodiversidad o neurodiversos, por ejemplo, estos hitos del desarrollo no se cumplen. ¿No? Por ejemplo, un niño que tenga retraso en el habla, que tenga retraso en su socialización, en su independencia, en su audición, puede estar relacionado a una condición de neurodesarrollo. No todos los niños, obviamente, pero puede haber una alerta. Y eso justamente, o sea, si yo soy una mamá, ¿no? Y que estoy con mi pequeño, ¿hay alguna forma de que yo me empiece a dar cuenta de que de repente está mostrando algunas señales de neurodiversidad, o sea, algo tan atípico? ¿Cómo lo noto en casa? Claro, ¿no? Lamentablemente no hay una condición física como por ejemplo en un síndrome Down, ¿no? Que nos damos cuenta desde pequeños, desde recién nacidos, ¿no? En estas condiciones específicas como TEA o TDAH, esperamos que el desarrollo esté de acuerdo a la edad cronológica, o sea, su maduración neurológica esté de acuerdo a esta edad cronológica. ¿No? Por eso es que hasta los 3 años esperamos o normalmente decimos que un niño ya tiene que hablar, ¿no? Que un niño ya tiene que socializar, que un niño ya tiene que, por ejemplo, tener esta interacción continua con otras personas que no estén enfocadas en su núcleo familiar. ¿No? Entonces, puede ser un signo de alerta que, por ejemplo, a la edad de 3 años, mi niño todavía no hable, o diga muy pocas palabras, ¿no? Que se exprese verbalmente solamente cuando necesite algo de mí, ¿no? Pero si él lo puede hacer, solamente lo hace sin emitir algún tipo de palabra. ¿No? Eso es exclusivamente en un tema de lenguaje, ¿no? En otras áreas de desarrollo como cognitiva, por ejemplo, de socialización,
pueden haber otros indicadores también. ¿Motora también se tiene en cuenta? Claro, hay respuestas motoras que también nos pueden indicar, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de estas estereotipas motoras, que en un niño con autismo puede ser también otro indicador de alerta, ¿no? Vamos a esperar estos aleteos, estos aplausos sin ningún estímulo que lo pueda provocar, o estas caminatas en puntitas, que corran y que, por ejemplo, corran muy rápido sin necesidad de que haya un estímulo que provoque este correr, ¿no? Entiendo. Y si empiezo a encontrar estas como señales o estos indicadores como mamá o como familia, ¿cómo se sugeriría abordar eso? ¿Qué hago? Claro, lo que se sugiere es que vayamos haciendo seguimiento a estos indicadores, ¿no? No es ideal todavía realizar un diagnóstico definitivo hasta que estos hitos de desarrollo se hayan completado, que es entre la edad de 6 años o 7 años, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un abordaje preventivo con la finalidad de ir viendo cómo evolucionan estos aspectos, estas señales, para eventualmente ir definiendo el diagnóstico, ¿no? Puede haber un diagnóstico presuntivo de TEA o de TDAH, pero lo ideal es que vayamos haciendo una evaluación antes de, ¿no? Las evaluaciones normalmente evaluamos áreas en conjunto, ¿no? Áreas de desarrollo que implica pues toda la capacidad cognitiva, física, por ejemplo, emocional, conductual. Esos aspectos nos van dando también una idea de cuándo un niño está desarrollándose de acuerdo a la edad que tiene y cuándo de repente puede haber un retraso en ese desarrollo. Si identificamos un retraso, vamos viendo a qué se debe ese retraso. Entonces, por eso es que sí es importante que si yo como mamá o como familia de un niño que presenta estas características, me asegure de pasar por una evaluación. Cuando hablamos de esta evaluación o de seguimiento, hablamos que solo se hace con qué tipo de especialidad. ¿Solo lo hace psicología? ¿Entran más disciplinas? Claro, es por ejemplo, en cuanto a ciertos aspectos, lo puede evaluar un psicólogo, un pediatra o un neuropediatra, ¿no? Pero lo ideal es que las evaluaciones, de acuerdo a las áreas específicas, la haga el profesional correspondiente, ¿no? Nosotros los psicólogos que de repente tenemos experiencia, capacitaciones, formación en este tipo de condiciones, sí podemos hacer un diagnóstico, ¿no? Ok. Bueno, interesante esto. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, yo no trabajo con niños ni adolescentes, pero trabajo con los adultos, ¿no? Y escucho varias veces a padres, a madres como preocupados porque, no sé, en el colegio el profesor dijo que este niño parece autista o este niño que lo revises de repente algo está mal en la cabeza, ¿no? Y que pueden ser comentarios sueltos o descuidados, a mi parecer, ¿no? Entonces, ¿qué tan, tú estás en esta realidad, estás en Tarapoto, qué tan presente está ocurriendo este tipo de condiciones actualmente? ¿Lo ves? ¿Cómo está la cosa? Claro, actualmente sí, si hablamos de años anteriores, considero que ha habido un incremento, ¿no? Porque ahora ya pues hay más personas que están atentas a estos comportamientos, por ejemplo, a esta condición, ¿no? Hay familias muy preocupadas, hay familias de pronto que están muy atentos a cuáles son esos comportamientos que presentan cada niño, y cuando ven que algo no está, por ejemplo, dentro de lo esperado, como decimos coloquialmente, ¿no? Cuando algo no nos tinca, entonces me permite hacer una sospecha, me permite sospechar, ¿no? Y para que pues
yo esté dentro de estas condiciones de poder descartar estas sospechas, sí es importante consultar, ¿no? Claro. Es importante Ir a un profesional. Claro, ir al profesional idóneo para que haga este tipo de descarte, ¿no? Y esto se puede como tener la sospecha con algunas conductas así a simple vista, estábamos diciendo en casa y todo, y en el colegio también es esperado. Claro, en el colegio la mayor parte o la mayor, de pronto, la mayor necesidad de ajustes, de adecuación se presenta en el colegio, ¿no? Porque los docentes son los primeros que de pronto pueden darse cuenta cuando no hay comportamientos típicos que esperamos, ¿no? Porque hay parámetros que esperamos, ¿no? Este niño no tiene los mismos comportamientos que el 90% de mis niños lo tienen. Entonces solicita de pronto una evaluación adicional a esta familia, ¿no? Porque de pronto en casa puede que no estemos viéndolo, pero si ya, por ejemplo, este niño comienza una educación o un preescolar o una primaria, entonces va a surgir una necesidad, ¿no? Y de acuerdo a eso ya la familia puede ver sus opciones. Y Gaby, ¿es posible también que de pronto en las evaluaciones que has hecho se vaya descartando que contrariamente a que estamos ante alguno de estos trastornos y no está pasando otras cosas, ¿con qué se puede confundir? Claro, en cuanto al TDAH con el TEA tienen comportamientos similares, pero también hay diferencias, ¿no? Hay, por ejemplo, comportamientos muy típicos de un TDAH que no puede haber en un niño con autismo, o que hay un niño con autismo con comportamientos TDAH también. No pueden haber diagnósticos asociados. Para eso nosotros tenemos nuestro manual, ¿no?, de diagnóstico. Trabajamos mucho con el DSM-5 de acuerdo a cuáles son estos criterios que tenemos que evidenciar en estas evaluaciones. Podemos hacer un diagnóstico mucho más acertado, ¿no? Porque lamentablemente no hay una característica física o un examen físico puntual a nivel de mapeo cerebral, a nivel de repente de otras condiciones más internas que nos indiquen sí, tiene TEA, ¿no? O sí, tiene TDAH, ¿no? Evaluación, como dijiste, de multiaspectos. Claro, ¿no? Normalmente son escalas de observación la que aplicamos, ¿no? Aplicamos en un entorno familiar, en un entorno académico, para poder identificar o para poder precisar estos trastornos o estos diagnósticos. Gaby, muchas gracias. Me parece así como que nos amplías el conocimiento y también es como brindar la información de que no nos pongamos de repente en desesperación. ¿Qué pasa con esto, no? Estas llegan a ser como unas condiciones, ¿no?, que te acompañan a lo largo de la vida, pero justamente es que puedes tener una vida funcional. Claro, y el objetivo de los apoyos oportunos es que este niño eventualmente tenga pues funcionalidad en otros espacios, que no sea solamente en la familia, sino que se pueda adaptar bien a un contexto educativo, a un contexto de trabajo, a un contexto social, con el apoyo necesario. No es que tenga una enfermedad y que va a ser una persona que no va a poder desempeñarse en otros aspectos, ¿no? Claro. Igual si la sospecha está, es mejor descartar, porque de todas maneras, como siempre menciono, ¿no?, una golondrina no hace al verano, ¿no? Claro. Un comportamiento no hace que esté dentro o no de este espectro, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una evaluación, un diagnóstico a tiempo para poder hacer las intervenciones también a tiempo, ¿no? Qué bueno, claro que sí. Entonces, sí tenemos sospechas, ¿no?, de que de repente podemos estar con algunos niños con esta condición o tengo dudas al respecto. ¿Cómo podemos contactar contigo, Gaby? ¿Cómo nos ponemos en contacto? Ya. Yo tengo un centro que se llama Equilibrio. En Equilibrio trabaja personal calificado para poder identificar y hacer este tipo de evaluaciones, no solamente en un plan de evaluación, sino también en apoyar de acuerdo a estas necesidades disminuidas que encontramos en este tipo de chicos. Y para eso nos pueden ubicar en el Jirón Antonio Raimondi 364, y también en los teléfonos 951-554-172, o si no por Facebook o Instagram. Estamos como Consultorio Psicológico Equilibrio.
Muy bien, anotado para todos, ya lo saben. Así que tenemos a esta gran profesional, ¿no?, capacitada para poder ayudarnos a empezar a descartar si este tipo de trastornos están o no presentes en estos niños. Tenemos este centro que está trabajando aquí en la ciudad de Tarapoto, así que si tienen esas sospechas no duden en contactarlo. Muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo, Gracias a ti, Sarita. por toda tu experiencia, tu sabiduría, y bueno, cuando tengamos nuevas preguntas también sobre estos temas u otros, vamos a estar tocando tu puerta otra vez. Y yo estoy encantada de recibirlos. Gracias, Gaby, Gracias, y bueno, hasta la también. próxima. Hasta la próxima. Chao.